esa alabanza. Oramos, Señor, Dios Padre amado, invocamos tu presencia. Te pedimos, Señor, humildemente, por los méritos de nuestro amado Señor Jesús, que puedas estar hablándonos a través del hermano Isaac, que hable tu palabra, que nos dé un mensaje precioso de parte de tu corazón, Señor, de parte de tu espíritu. Señor, te damos gracias por la vida del hermano Isaac, quien aceptó compartir este mensaje con nosotros. Te pedimos que en esta hora te quedes aquí con nosotros y podamos seguir disfrutando de este hermoso culto. Señor, todo esto lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. 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 Bienvenido, hermano Isaac. Buenos días. Puede empezar. Buenos días. ¿Me escuchan? Amén, sí. ¿Me escuchan? Amén. Bien. Bueno, un gusto compartir Bien. nuevamente con ustedes, mis hermanos, y le doy gracias a Dios porque realmente es un privilegio, como siempre digo, así como muchos usan la tecnología para diferentes fines y bueno, nosotros usamos para poder conectarnos, para poder saber de que no estamos solos, de que hay muchos hermanos que podemos compartir una misma fe, un mismo propósito, así que le agradezco a Dios por cada uno de ustedes, que puedo conocerlos. Y bueno, hoy quería compartirle una pequeña palabra, un mensaje cortito que realmente tocó a mi corazón en estos días. Siempre que algo me comparte el Señor para mi persona, yo también trato de compartirlo para mis hermanos. Siempre estamos en contacto con el hermano César, con el pastor César, y siempre nos estamos alentando unos a otros, y eso es bueno, ¿no? Porque nos mantiene unidos en la fe, nos mantiene con un propósito, ¿verdad? Así que le agradezco por esta oportunidad. Quiero compartirle en el libro de San Lucas, en el capítulo 22, el verso 39, un pasaje muy conocido. Estaba escuchando hoy la canción del hermano Samuel Hernández, que con esta canción eh, él cuenta, ¿no?, que fue de mucha bendición, porque cuando él tocó esta canción, contaba que muchas personas fueran sanadas en ese momento, recibieron milagros de sanidad sobre el cáncer. Y muchas veces también nos pasa a nosotros, ¿no?, que estamos en el camino, en este transitar, y muchas veces como que las fuerzas van menguando, y muchas veces, pero bueno, es porque realmente somos seres humanos, no somos perfectos, y cuando seamos perfectos ya vamos a estar con el Señor, amén. Así que yo creo que este pasaje fue un pasaje muy clave también para nosotros, puede ser muy importante, es muy importante de hecho, así que por eso quería compartirlo, y bueno, dice la palabra del Señor en el libro de Lucas entonces, en el capítulo 22, verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó él a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puestos de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerles, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a su discípulo, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vemos un momento muy importante en la vida de Jesús, un momento decisivo, digamos, porque si vemos más adelante, vemos que empieza realmente
es lo que humanamente podríamos decir el verdadero sufrimiento, ¿no? Porque después viene, lo arrestan y pasa por diferentes series de tormentos, de los cuales culmina con la cruz. Y yo pensaba en esto, ¿no, hermanos? Que lo más importante muchas veces en nuestra vida como cristianos es poder hacer o poder caminar por esta palabra. Dice que el Señor se fue como solía, ¿no? Solía al monte de los olivos. Yo no sé si en nuestra vida tenemos un monte de los olivos, puede ser nuestra habitación, nuestro lugar del trabajo, o nuestro caminar diario, porque el Señor dice que debemos orar siempre, ¿no? Pero el Señor acudió al monte de los olivos como solía. ¿Mm? Y ese es el primer punto que yo quiero que podamos meditar, que el Señor acudió a ese lugar, que era un lugar habitual. Y ahora como nosotros como hijos de Dios también tenemos que tener, si no lo tenemos, pero yo creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos ese monte de los olivos, ese lugar íntimo donde el Señor recurrió. Y dice la palabra de Dios que también se fueron sus discípulos con él y allí el Señor les dijo, oren para que no entren en tentación. Muchas veces relacionamos la tentación con lo sexual, muchas veces relacionamos la tentación con la avaricia, pero muchas veces cuando habla de la palabra tentación tenemos muchas tentaciones, tentaciones a quedarnos en la fe, en el camino. Si bien es cierto, conocemos la palabra, conocemos las escrituras, conocemos los mensajes, las promesas de Dios, muchas veces tenemos esa tentación. Y aquí los discípulos recibieron esta instrucción de parte del Señor, que es para ellos y para nosotros también. Orad para que no entréis en tentación. Y dice la palabra de Dios que Él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra. Eso habla también de la intimidad que poseía el Señor, que tenía el Señor Jesús con el Padre. Y muchas veces, hermanos, también tenemos que pensar para nuestros adentros y pensar y reflexionar si tenemos esa intimidad con el Padre. Y dice acá el Señor en el verso 42, le dice al Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Y en el libro de Marcos, dice que el Señor le dice, el Señor Jesucristo le dice al Padre, Marcos 14:36, le dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Mm? Y muchas veces me hace acordar este pasaje, ¿no? Que es como un argumento del Señor, dice, si querés, pasa de mí esta copa. El momento que le tocaba al Señor, dice, si querés pasar de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés. Y muchas veces en mis oraciones, en momentos difíciles, de aflicciones, o cuando estoy en una situación muy crucial, le digo al Señor, Señor, a vos no te cuesta nada. Podés hacer así y me solucionar mi problema. O Señor, me puedes sacar de esta situación. O en mi caso, muchas veces, cuando voy a rendir un parcial, le digo, Señor, vos podés hacer así y me puedes aprobar, o vos podés dar una palabra, como decía este hombre, Señor, si dieras una, Señor, solamente te pido una palabra, decir la palabra y mi criado se sanará. Y muchas veces también tenemos esta argumentación para con Dios, decirle, Señor, porque todas las cosas son posibles para Dios, hermano. ¿Usted lo cree o no? Amén. Todas las cosas son posibles para el Señor. Pero entonces, ¿por qué muchas veces tenemos que pasar por este momento? ¿Por qué muchas veces tenemos que pasar por esta situación en donde nos cuesta avanzar, donde nos cuesta orar, donde nos cuesta leer la palabra, donde nos cuesta poder caminar en el Señor? Y muchas veces nos suele pasar, hermano, por más que, y pareciera que cuanto más pasa el tiempo, muchas veces hay otros factores o otros ingredientes que se nos agregan, como la monotonía, y todas estas cosas muchas veces me han pasado a mí, hermano, que decir, bueno, por ejemplo, cuando me tocaba dirigir una reunión, decir, bueno,
esto lo sé así porque ya lo hice varias veces, hago esto, hago lo otro, porque ya lo sé de memoria, ¿entiendes? Y muchas veces digo, bueno, hago este paso porque bueno, ya lo sé, y entonces eso me va alejando de la dependencia de Dios. Conozco la palabra, conozco el mensaje, conozco los procedimientos, pero muchas veces eso me hace depender de mí mismo. Y ese era uno de los pensamientos que tenía Satanás en el principio, de creerse independiente de Dios. Amén. Ese era el pensamiento que llevaba el diablo desde el principio, de independizarse de Dios y no depender aún de lo más pequeño del Padre Celestial. Y es por eso que él ha sembrado en el ser humano también este pensamiento, el pensamiento de decir yo lo puedo, porque yo ya lo sé. Pero sin embargo, había un momento en su vida. Y otra de las cosas que me llevó, creo que está en otro de los evangelios, que dice que el Señor apartó a Pedro, a Juan y a otra persona de esos 12 discípulos y los llevó con él a ese lugar. Hermanos, Jesús mismo en ese momento apartó a estas personas. Muchas veces podríamos decir, sí, para que ellos vieran, para que ellos aprendieran, pero yo creo, hermano, que en estos momentos difíciles, Jesús también quiso apoyarse porque él le dijo a sus discípulos, ustedes estuvieron conmigo en todas mis pruebas. Y muchas veces tratamos de apoyarnos en un pastor, tratamos de apoyarnos en un hermano, y hay cosas, hermano, que solamente yendo al Monte de los Olivos es donde vamos a poder recibir la fuerza necesaria para poder caminar. Muchas veces nos alentamos con el pastor César, nos damos palabra, pero quizás mi palabra no le va a hacer tanto bien como cuando él va al monte a buscar esa fuerza de Dios. Y dice la palabra de Dios y me impactó, porque allí cuando ya no tenía fuerzas, hermano, allí dice que se le apareció un ángel y le fortaleció, le dio fuerza. No lo sacó del trance, de la situación difícil, lo fortaleció y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿eh? Y la palabra del Señor dice que los ángeles del Señor están ¿con quién? Con los que le temen a Dios. Y qué lindo es pensar en estas palabras, qué lindo es pensar de que allí el Señor recibió esta fuerza para poder clamar, para poder pasar. Y el mensaje que Dios me daba a mí era, Isaac, solamente yendo al Monte de los Olivos, yendo al Getsemaní, es donde vos vas a poder superar toda situación, donde vos vas a recibir nuevas fuerzas. Solamente yendo a ese lugar. Porque de lo contrario, no habrá prueba en este mundo que puedas superar con armas humanas, con estrategias humanas. Hermanos queridos, yo le doy gracias a Dios porque cada día puedo experimentar su amor y su gracia. Y tengo las luchas y las dificultades como cualquier hijo de Dios, como cualquier hermano. Pero también quiero recordarte en esta mañana que el Señor dice, no lo digo yo, que eres un pueblo especial. Somos un pueblo especial. Y quizás no podamos entender esta dimensión de qué significa ser un pueblo especial. Pero yo te digo en esta mañana, sos un pueblo especial. Sos alguien escogido por Dios. Y Dios no escoge al azar, sino Dios tiene un propósito para el cual nos ha llamado. Pero con armas humanas, con estrategias humanas, va a ser difícil poder avanzar en la fe. El Señor le había dicho acá en el versículo 40, orad para que no entréis en tentación. Pero si ustedes ven, dice en el 45, que ¿quién pudo más en la vida de los discípulos? La tristeza. Las dificultades, los problemas en nuestra vida, en este cotidiano vivir, nos traen tristeza. Y en vez de orar, dormimos. Amén. Y eso nos hace fracasar muchas veces. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado.
Hace poco he pasado un momento de mucha aflicción, hermano, porque me he basado en el estudio, en el conocimiento de la materia y no en la fe, y no en apoyarme en Dios. Porque muchas veces decimos, sí, yo me apoyo en Dios, yo creo en Dios, pero ¿cuándo se ve? Con mi conducta, con mi tristeza, con mi desánimo, cuando yo en vez de ir al Getsemaní, me pongo a quejarme y a estancarme en la fe. Y por último, quiero compartirte en el libro de Hebreos, porque una de las cosas, cuando yo recién estaba transitando el camino del Señor, le decía a Jesús, fíjese cómo argumentaba, le decía, Señor Jesús, pero vos siempre fuiste Dios, vos fuiste Dios, para vos todas las cosas son fáciles. Pero Dios me dijo, no, 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 mira, te pido que puedas leer Hebreos capítulo 5, verso 7. Y cuando leí esto entendí, dice del 7 al 10, dice, Cristo y Cristo en los días de su carne, de su vida acá en la tierra, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Dice, clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Y no sabemos, y no se está refiriendo a la muerte física, porque si él fue a la cruz y murió, y al tercer día resucitó. Pero yo interpreto que el Señor lo libró de la muerte. Hermano, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta y meditamos en ella y vemos el caminar del Señor Jesucristo, todo el tiempo siendo vituperado, todo el tiempo el diablo usando armas para desanimarlos, para desalentarlo al Señor del propósito para el cual él había venido a esta tierra. Sin embargo, Jesús no se valió de decir, no, yo vine del cielo, a mí no me va a poder, sino Jesús dice que clamó y suplicó al que le podía librar. Y Él es nuestro modelo, hermanos. Amén. Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder superar cada obstáculo, cada situación de nuestra vida? Yendo al Getsemaní, yendo a ese lugar a buscar esa fuerza de Dios para poder cumplir el propósito de Dios. Y dice la palabra de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabe cuántas veces Isaac tuvo que repetir lecciones hasta aprender? Y sigo aprendiendo lecciones, y sigo recursando algunas materias de la paciencia, recursando materias de la fe. Y creo que todos los que estamos acá también, muchas veces estamos recursando y estamos cursando algunas materias de nuestra vida. Y la palabra dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Hermano, cierro con esto. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, en cada país donde estamos, en Argentina, en Chile, en Cuba, porque el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y vos y yo somos la clave, vos y yo somos las personas que vamos a contagiar a muchos, vamos a mostrar el camino a muchos. Y quiero decirte que Dios tiene muchas bendiciones para vos, mucha fuerza, y Dios no quiere que ni yo ni vos te puedas quedar en el camino. Así que hasta acá quería compartir esta palabra. Espero que les haya sido de mucha bendición y gracias al Señor por poder compartir, por poder conocerlo. Los amo mucho en el Señor. Me da mucha emoción conocerlo porque realmente conocer un hermano de otro lado, de otro país, capaz que nunca nos podamos ver y capaz que algún día pueda visitar al hermano Eduardo en Chile también, pueda conocerlo personalmente, pero hoy estamos acá y hoy podemos darnos esa fuerza y esa gracia. Le pido sus oraciones por mi vida, yo también voy a estar orando. Le agradezco una vez más a César, que es un gran hermano que me ha bendecido mucho. Y saben qué, hermanos, tenemos que unirnos, tenemos que ser unidos, porque el Señor
nos dice que cuando somos unidos es allí donde va a haber victoria. Amén. La palabra de Dios dice eso. Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Para que el mundo conozca. No va a conocer a Dios el mundo si nosotros estamos divididos. Tenemos un propósito y ese propósito tenemos que seguir. ¿Cuál es el propósito? Predicar el evangelio, hacer discípulos. Es el propósito del Señor. Y si todos estamos en ese propósito, la iglesia del Señor se va a extender de una manera sobrenatural y rápida. Que el Señor le bendiga. No sé si quiere que haga una oración, hermano. Sí, bueno. Bueno, oramos entonces. Querido Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, que fortalezca nuestras vidas. Tú conoces nuestro caminar diario, conoces nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía, nuestra salud. Te ruego, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano y fortalezcas nuestras vidas. Nos des nuevas esperanzas, Señor. Nos estés marcando cada día el camino a seguir, Señor, y nos estés dando la victoria que necesitamos para poder cumplir ese propósito, así como Jesús, después de ese lugar, Señor, Él transitó por ese lugar del tormento y del sufrimiento, pero dice tu palabra que allí en la cruz cumplió, dijo, Padre, consumado está, y al tercer día resucitó, y hoy está sentado a la derecha del Padre, de allí fortaleciendo nuestras vidas, Señor, y nos ha dejado el Espíritu Santo para que pueda fortalecernos y mostrarnos, dice, Él les hablará de mí, y por eso te pido, Señor Espíritu Santo, que tú nos estés revelando tus verdades cada día, danos esa fuerza, Señor, y ayudándonos a no perder nuestra dirección como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios Gloria a te Dios. bendiga mucho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano.